Si algo me gusta de los libros que escribe Alonso Cueto es que todos siempre están, digamos, muy bien contextualizados, ¿no? Y toca el tema social que en este país es un asunto bien, como digo así, heavy, ¿no? Difícil, complicado, porque son tantas microsociedades que habitan en una sola sociedad que vendría a ser Lima, pero que nada tiene que ver con las otras sociedades que existen en provincias. Y caramba, es tan difícil entender al Perú como país, como nación, que cuando se habla de unificar, cuando se habla de generar una sola nación, un solo sentimiento, se está hablando de algo que es casi una utopía por todas estas diferencias que nos caracterizan y que también hacen que seamos un país tan rico culturalmente hablando. Pero bueno, Alonso Cueto ha escrito este libro, que es su última obra, que se llama Cuerpos Secretos. Yo he estado hojeando, no he podido leer todo, no les voy a mentir, pero el tema es delicioso, delicioso, porque es la historia de una mujer cuarentona a la que el marido ya no le da ni bola, ¿ah? Y se enamora de un chiquillo de 25 años y ella es una regia burguesa que tiene casa en Asia, ¿no? Y él es un chico de clase media que vive en Los Olivos y demás, que mejor lo cuente Alonso Cueto, que él es el experto en contar historias. Alonso, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Juliana? ¿Cómo estás? Bien, gracias por venir. Contigo. Me he quedado fascinada con la historia, con todo este tema que rompe siempre con estos parámetros, estereotipos absurdos que tenemos en la sociedad, claro. ¿no? Mira, la sociedad peruana es muy rica para un escritor porque eso es una sociedad tan llena de contrastes, de diferencias, de personas que vienen de mundos tan diferentes, tan, digamos, de etnias, de lenguas, de razas tan distintas, que es una sociedad llena de conflictos, llena de problemas, de traumas. Y entonces un escritor encuentra muchas historias que son muy atractivas. El conflicto es lo esencial en las historias, ¿no? No hay historia sin conflictos. Y el Perú nos provee de esto. Entonces, esta es la historia de, como dices tú, de una mujer de la clase alta que tiene una vida, bueno, en lo económico muy estable, pero digamos que en lo personal muy difícil. Está casada con una persona muy distinta a ella y conoce al profesor de matemáticas de los hijos de su vecina en el Boulevard de Asia y, bueno, un día lo lleva de regreso a Lima en su auto y empieza una relación muy apasionada, muy obsesiva de parte de los dos, ¿no? Muy sexual, ¿no? Bueno, hay una serie de encuentros. Primero se encuentran en el Cordano, que es un bar en el centro de Lima que, bueno, todos conocerán, pero que es un lugar a donde no van ni la gente de la clase social de ella ni la de él, ¿no? Él viene de Los Olivos, pertenece a una clase emergente, es un provinciano que tiene muchas aspiraciones. Y luego en una serie de hoteles en Lima. Y entonces él le cuenta muchas historias del Cusco, ¿no? Incluso la portada tiene que ver con una de esas historias, ¿no? La historia de la serpiente. Así que digamos, la pregunta es cómo es que se desarrolla esta historia de amor en un contexto en el que ellos tienen tantas diferencias, la diferencia social, la diferencia racial y la diferencia de edad entre ellos, ¿no? Y si el amor es posible en este contexto. Y cómo es que la sociedad, digamos, va influyendo, procesando en una historia de amor como esta, ¿no? Claro, lo que pasa es que hay infidelidad, evidentemente, porque ella es casada, él viene a ser el amante, pero hay un amor de verdad, o sea, no es la calentura del momento, ellos se llegan a amar. Sí, se llegan a amar, y eso me pareció una de las cosas más difíciles de hacer, es lograr que era la sensación de amor, la convicción del amor en los personajes, ¿no? ¿Cómo se hace? Más allá, hurgar en lo inconsciente. Es un tema que siempre me ha interesado. ¿Qué es lo que hace que alguien se enamore realmente de una persona? ¿Qué cosa es lo que se pone en juego? Lo esencial que hay en cada uno para que uno sienta que hay un compromiso profundo, ¿no? Uh-huh. Y digamos que el amor no solamente te inspira sensaciones placenteras, sino también sensaciones duras, difíciles. Es una experiencia muy difícil estar enamorado para muchas veces porque tu felicidad depende de la otra persona y entonces el amor puede producir miedo, sobre todo al comienzo, ¿no? Uh-huh. Cuando no hay una confianza suficiente. Jane Austen, una escritora, bueno, británica, decía que uno se enamora de los defectos de la otra persona y no de las virtudes, y que lo que te mueve a querer a alguien es que te gustan los defectos y no te molestan, y eso al final es lo que hace que la relación continúe. Pero sí, pues el enamoramiento tiene algo también de un enganche masoquista, ¿no? Absolutamente O masoquista. sea, yo creo que es un enganche masoquista, el enamoramiento. Sí. Y que no te enamoras
porque decides que la otra persona tiene una serie de virtudes o una serie de cualidades, sino por algo que tiene que ver con algo más profundo en ti, que es un instinto, una necesidad, una pulsión de una relación con otra, ¿no? Alguien me dijo hace poco que es un contacto animal, es un contacto a primera vista, es una relación... Y entonces, bueno, y eso está condicionado por la sociedad, está condicionado por las diferencias de edad, está condicionado por una serie de factores que en principio no tienen que ver. Bueno, y esto es lo que me interesaba explorar. Y la sociedad peruana te da todas las condiciones para una pregunta de este tipo. De acuerdo. Y esta es una historia basada en un hecho real. ¿Te refieres cuando dices eso, porque lo leí en una de tus entrevistas, que es algo muy común que se da, sí, porque es así, o porque conociste a una mujer que tenía la misma historia? Esta es una historia que ocurrió, ¿no? Y bueno, ahí están los personajes de la vida real, ¿no?, que protagonizaron esta historia. Pero también es una historia más típica de lo que estamos viviendo hoy día en la sociedad peruana, creo, porque creo que hoy día ha habido una clase emergente que ha conquistado espacios, que empieza a convivir con la gente de las clases tradicionales, aristocráticas. Hay una mezcla mucho mayor, hay una movilidad social mucho más grande, ¿no? Me contaban algunas personas que vivieron esto, ¿no?, que incluso en los... Hace algunas décadas los espacios públicos también estaban lotizados, ¿no?, que la gente cuando caminaba junto al malecón en Barranco, en Miraflores, la gente de más dinero podía caminar más cerca del mar, la gente de menos dinero caminaba menos cerca. Y incluso eso, por ejemplo, eso está cambiando, ¿no? Claro, además tú hablas, por ejemplo, de Asia. Esta mujer protagonista es una señora de Asia, donde las nanas, las empleadas, las personas que ayudan en la casa no pueden entrar al mar, no utilizan los baños en los clubes que utilizan las señoras de casa, ¿no? Que es absolutamente estúpido, dicho sea de paso, pero forma parte, desgraciadamente, de una realidad. Claro. Y el poder político, por ejemplo, el poder, digamos, en el Perú de los políticos ahora viene de mucha gente que viene de clases emergentes, que viene de abajo y que no viene de las clases tradicionales, ¿no? Entonces, hay un cambio muy grande, hay una movilidad muy grande de la sociedad peruana, y eso es un hecho muy interesante, creo yo, y que crea una serie de fricciones en las oficinas, en los colegios, en las universidades. Hay gente que viene de mundos emergentes, que convive con personas que vienen de mundos tradicionales, se enamoran, se encuentran. Eso antes estaba mucho más separado, ahora está mucho más integrado, mucho más unido, y entonces se producen muchas más fricciones mucho más interesantes. Pero digamos que la pregunta siempre está, ¿no? ¿Qué relación hay entre el amor y los condicionamientos sociales y los condicionamientos? Y un amor que la mujer hoy en día se lo permite mucho más, porque antes vivías reprimida y ni siquiera te permitías cuestionarte si eras feliz, si realmente eras capaz de tener un amante para sentirte otra vez mujer. Claro. Ahora la mujer se achora y busca la manera de sentirse mujer. Sí. ¿No? Siempre me ha interesado los personajes femeninos más que los masculinos. Eso te iba a decir, porque otra vez tienes a la mujer como protagonista, como en El susurro de la mujer ballena, que en un principio iban a ser dos amigos, y a último momento dijiste, no, acá... Sí, es que si tenía que haber conflicto, Alonso, tienes que poner a dos mujeres que somos unas brujas, que nos agarramos los pelos. El hombre es mucho mejor amigo que la mujer. Pero creo que las mujeres viven más a fondo las relaciones personales. Creo que los hombres tendemos a estar más aislados los unos de los otros. Porque el hombre tiene más miedo, creo, no ve sentido. Bueno, hay la famosa historia de que los hombres tienen una serie de compartimentos estancos en su mente y que, digamos, van ocupando cada una, mientras que las mujeres integran todo mucho más en sus vidas. Sí, además el hombre creo que por naturaleza no viene tan preparado para sentir como la mujer. La mujer desde que puede concebir una vida y empezar a sentir amor por un niño que va a traer al mundo y demás. Está integrado. Pues, claro, y ya tienes el chip para amar. Claro. El hombre lo tiene que ir a comprar a la bodega. Bueno, yo dije una cosa, yo dije eso en una radio chilena una vez, dije esto, que la mujer me parecía que tiene más capacidad para las relaciones y tiene, en principio, tanto para las relaciones positivas como para las negativas, las vive más intensamente. Somos más aprensivas. Y ahí los entrevistadores me dijeron, pero los hombres en las guerras siempre se ayudan y se solidarizan. Pero una de las que llamó una persona a la radio dijo, pero las mujeres son las que se acuerdan de los cumpleaños y de los aniversarios. O sea que las mujeres, los hombres se olvidan, no se acuerdan, no están pensando en los demás mucho más que los hombres. Y tienen más capacidad de comunicación. Y por eso triunfan en carreras como las comunicaciones, como el periodismo,
y como la enseñanza, que son carreras que tienen que ver con las comunicaciones. No lo había visto por ahí, pero es cierto lo que dices. El hombre creo que es más solidario cuando se trata de hacer espíritu de cuerpo, por ejemplo, por una cuestión de género. Ayudarse entre amigos, el pata que le está pasando mal, vamos todos. La mujer, no, porque la mujer construye más por una cuestión de competencia en función a su alrededor, no por la amiga, por la prima, no. Pero en lo que tiene que ver con ella y la amiga, la mamá, la tía y el cumpleaños, lo que tú dices es cierto. Y ha estado más sometida a los dictados de los padres y de los esposos, pero eso le ha hecho que generar una vida interior también mucho más rica, porque ha vivido dentro de sí misma. Y entonces explorar ese mundo es muy fascinante, creo yo. Y yo creo que un escritor siempre tiene que meterse en camisa de 11 varas. Y para mí, digamos, contar la historia desde el punto de vista de una mujer en El susurro de la mujer ballena y en este libro era un gran reto, ¿no? Empecé a aprender a pensar, a sentir, digamos, como una conciencia femenina, pero como la de esta mujer, no en general como la mujer. Además es un riesgo, porque así como muchos se pueden identificar, hay otros que pueden sentirse de una u otra manera azotadas o azotados por tus palabras, porque es tanto el poder de identificación que ya se sienten como que demasiado movidos, ¿no? Te ponen un espejo de frente y dices, oye, ¿qué está pasando? Y yo estoy seguro que eso va a suceder con Cuerpos Secretos, ¿ah? Sí, seguro. De verdad que sí. No te vayas a Asia. Todos tenemos cuerpos secretos. Este verano no vayas a Asia. No, sí. Bueno, he ido muy poco, pero cuando escribí la novela fui. ¿Y lo tomaron bien? Y fui a mirar, a ver cómo... Yo hago eso, ¿no? Hay algunos amigos escritores que no hacen eso, pero si yo escribo una novela sobre un lugar, voy al lugar. Para hacer sentir, incluso a veces escribo escenas en el lugar donde ocurren. No sé si, o sea, digamos, si en La venganza y silencio, en una novela, había una escena en La hora azul, perdón, había una escena en El bosque del olivar que escribí en El bosque del olivar, pero no para reproducir y describir todo, sino para sentirme en el lugar, ¿no? De eso vamos a hablar después de la pausa comercial, de la materia prima, del insumo, ¿no? Que requieres para empezar a escribir, para dar pie a la imaginación y que todo lo demás fluya como tiene que ser. Hablamos de eso, ¿te parece? Hablamos de eso, encantado. Y de muchas cosas más. Volvemos. Estoy con el gran Alonso Cueto conversando aquí al estilo Juliana. No se muevan. Estamos aquí en el estilo Juliana. Sigo conversando con el escritor Alonso Cueto, que acaba de presentar recién ahorita, en octubre, Cuerpos Secretos, su última obra, y que ha causado sensación en la última feria del Centro Cultural Ricardo Palma, fue, ¿no? Sí. Y bueno, estoy segura que te va a generar también muchas alegrías y muchos premios como La Hora Azul y otras historias, otros libros que has publicado. Gracias. Alonso, te preguntaba antes de la pausa por el tema del insumo, de la materia prima. ¿Cómo le encuentra un escritor? Bueno, uno tiene que conocer a la gente, uno tiene que relacionarse con la gente. Si yo estoy en una reunión, por ejemplo, para el personaje de Lourdes, aquí me recogí, digamos, trozos, fragmentos de gente que conocía y uno va componiendo como una especie de Frankenstein un personaje y va sumando retazos y sumando fragmentos y luego, pues, de pronto un día en una reunión vi a una persona, vi a una mujer ahí y me pareció que era ella, o sea que estaba, ¿no? Estaba presente. Pero tienes que observar, tienes que darte cuenta cómo la gente... Hago una lista de características, ¿no? Escribo qué color de pelo, qué gestos comunes, cómo se visten, a qué hora se despiertan, qué música les gusta. No porque voy a poner todo eso en una novela, sino para sentir que los conozco, ¿no? Y yo creo que por eso, digamos, uno tarda mucho en escribir una novela, no porque escribes un número de horas determinadas, sino porque conocer a tu personaje, conocer un personaje es como conocer a un amigo que tarda un tiempo realmente en saber quién es, en saber cómo es, en saber qué hace, hasta que tú tienes que creer que existe, ¿no? Claro. Es como ser un actor, en cierto modo, ¿no? O sea, es como inhabitar, pero tienes que ser un actor que tiene varios papeles, porque son varios personajes, entonces tienes que entender a todos, que son tan distintos, ¿no? Desde dentro, para poder... digamos, seguirlos en su comportamiento. Y hay un momento determinado en una historia en la cual, después de que tú los has, digamos, has remado para que ellos tengan una vida propia, empiezan a actuar por su cuenta, como cuando crías a un hijo y el hijo empieza a ser autónomo. Claro. Y entonces es un momento maravilloso porque empiezan a hacer cosas que tú no imaginabas. Empiezan a tener vida propia. Y a tener una vida propia, sí. Claro. Y como
un artista le cuesta tanto desprenderse del papel, a un actor, a un escritor le cuesta lo mismo cuando termina un libro y tiene que empezar otro porque le tiene que decir adiós al personaje? Muchísimo, muchísimo. Yo sufro mucho, pero en parte porque tengo que decirle adiós al personaje, pero también porque el momento final de un libro es un momento de enorme agotamiento, porque, digamos, has logrado, o por lo menos crees que has logrado redondear una historia, y es muy, muy, muy duro terminar. Y es muy famosa la depresión de escribir el final de la historia entre los novelistas, por lo menos, ¿no? Me imagino. Pero digamos que lo importante es, digamos, la variedad de habitar diferentes personajes, y entonces uno llega a la conclusión de que tienes que ser un poco esquizofrénico para ser un escritor, porque tienes que tener muchas personalidades diferentes de acuerdo a los personajes que estás mostrando. O mínimo bipolar, ¿no? Mínimo. Para poder pasar por ese trance, ¿no? Sí. De extremo a extremo. La histeria también es importante, ¿no? No, de todas maneras, con papá filósofo y mamá profesora, sí. Me imagino que no tenías otra salida. Sí, ingeniero industrial no ibas a hacer. No. ¿Ah? No, pero tampoco iba a seguir las carreras de ellos, aunque me interesan las dos, la filosofía y la enseñanza. Soy profesor, de hecho. Sí, claro. Pero lo que me interesa más de la narrativa es que te ayuda a observar a las personas, a entender a las personas, te da una galería de lo humano, estás atento a todo lo que está pasando y digamos, yo creo que para ser un buen escritor tienes que importarte la gente, ¿no? Tienes que indignarte, tienes que alegrarte, tienes que emocionarte, tienes que tener una relación con las personas, porque estás hablando de gente, estás hablando de personas, no solo son palabras, son personas las que están existiendo, ¿no? Seguro. Y tienes que creer que existen y hacer que los demás crean que existen también, ¿no? Claro. Esa es la razón por la que en Verona la gente pide dónde está la tumba de Romeo y Julieta, y en La Mancha piden dónde está la casa del Quijote, porque esos escritores han logrado que esas personas existan. Y es como una deuda pendiente que uno siente con el escritor y que ya no está y no tienes a quién exigirle, digamos, sí, a quién exigirle. Que te convierta en real eso que tienes tan construido en la cabeza, ¿no? Y uno puede llorar por la muerte de un personaje más que por la muerte de alguien real, de alguien que uno conoce, porque el personaje no existe, pero ha hecho tanto el escritor para que exista que tú puedes sentir pena o alegría por su vida, y es la vida de alguien de ficción, ¿no? Y ese efecto, tan increíble, ¿no? ¿Cuándo se da, Alonso? ¿Cuando uno se identifica demasiado con el personaje? Sí. ¿O por el contrario, cuando ese personaje es tan diferente a ti que encuentras de pronto la proyección de lo que siempre quisiste ser y por eso te enamoras un poco? También puede ser eso, pero todos somos personas con muchas identidades, o sea, tenemos muchas personalidades, y dentro de nosotros hay muchas contradicciones, muchas ambigüedades. Somos amables, pero también somos crueles, somos egoístas, somos solidarios. Todo eso convive en cada persona y convive en los personajes más interesantes también, ¿no? O sea que siempre hay, y eso se refiere un poco a la historia, todos tenemos cuerpos secretos que están habitando dentro de nosotros y que van a despertar dadas ciertas circunstancias para mostrarnos que somos alguien que no esperábamos ser, alguien que no pensábamos que éramos, alguien distinto a todo lo que pensábamos, ¿no? Y esa es la aventura de la vida, creo yo, ¿no? O sea, que tú puedas aprender que reaccionas de una manera, te portas de una manera, sientes de una manera que nunca habías imaginado que sentías, y bueno, ahí está el descubrimiento que uno tiene siempre cuando está de verdad vivo, cuando no está siguiendo una rutina, sino cuando está viviendo a fondo, que es como me interesa que vivan los personajes, ¿no? Y para un escritor es difícil enseñar, porque tú, además de ser novelista, eres maestro, enseñas en la Católica, fuiste mi profesor claro, en un momento en el Centro Cultural de la Católica. Bien, claro que sí, me acuerdo. Y no es difícil porque es como que uno, exponerte demasiado, de hecho, porque hay mucho de ti en cada obra, eres un ser humano complejo, como decías hace un rato, y dos, porque claro, como tú eres el que escribes, qué difícil enseñarle a escribir a otra persona, ¿no? Porque tu manera de medir, digamos, y de determinar qué es lo bueno y qué es lo malo puede ser tan subjetivo que hay ahí la dificultad de ser maestro. Pero hay que partir la premisa de que todos tenemos una historia que contar. Todos los alumnos, toda la gente que sigue un taller de narrativa tiene algo que decir. La vida de cada persona es distinta a la de cada otra persona. Yo siempre alguna vez he pensado que todo el mundo debería escribir una novela en su vida o una autobiografía y contar lo que le ha pasado, y que el mundo a lo mejor sería más rico, ¿no? Así como tenemos huellas digitales particulares, todos tenemos una historia
específica, distinta que contar. La contamos, necesitamos contarla cuando estás con tus amigas o con tus amigos o con alguien muy íntimo, le cuentas lo que te ha pasado en el día. Contar es una necesidad esencial en cada persona. Sí. Cuando estamos durmiendo nos contamos historias, los sueños son historias, los niños necesitan que les cuenten historias antes de dormir muchas veces. Sí. Y bueno, y una conversación de amigos son historias, incluso los chismes, que son una actividad tan limeña, son historias que uno cuenta y hay gente que o los chistes, ¿no? Sí. Son historias. Así que la imaginación es esencial, es algo fundamental para nosotros, sí. Y contar historias es un impulso natural, ¿no? Más allá de escribir bien o escribir mal, es bueno contar las cosas escribiéndolas. Hay que contar las historias, sí. Claro, hay que contar las historias que uno siente y escribirlas. Y yo sé que escribirlas es una manera de librarte de ellas, es una manera de que salgan de ti y es una manera de enriquecerte de tu conocimiento de uno mismo, porque uno escribe de lo que no sabía que le preocupaba. Uno no escribe de lo inmediato, uno escribe de algo que sale de las entrañas, ¿no? De lo que está en las entrañas. Seguro. Y tú no sabías que estaba ahí, pero que aparece cuando escribes. De repente ese personaje que quizás sientes tan ajeno y dices, no, pero no tiene nada que ver conmigo. Tiene tanto de ti, si tu inconsciente hablara. Absolutamente, si mi inconsciente hablara, mira, de todo lo que sabríamos. Sí. O sea que escribir es como negociar con el inconsciente en realidad, para que esas cosas salgan. Es cierto. Y leer también, porque tú no sabías que te iba a interesar esta otra historia y de repente te interesa porque tiene que ver con lo esencial que eres tú, que no sabías, ¿no? De acuerdo, sí. Seguramente si un libro cualquiera fuese analizado hoy en día por Freud o Lacan, dirían, uy, esto es un espejo de tu vida. ¿Ah? Sí, el otro día vi que hay una clínica que trata las pesadillas y lo que hacía esta clínica era hacer que los pacientes contaran la historia de sus pesadillas con un final feliz. O sea, que contaran sus sueños, pero que les dieran otro final a los sueños pesadillescos que habían tenido. Era como que la escritura reformulara su vida y entonces empezaban a dormir mejor y a tener menos pesadillas. Mira que contar una historia es muy importante para poder ordenarte, ¿no? Para poder ordenar tu vida, ¿no? Bueno, después de esta entrevista nos queda eso como tarea para la casa, a todos los televidentes. Sí. Yo voy a llegar a mi casa y voy a escribir para poder dormir, porque estoy con insomnio. Y cuéntate tu vida, cuenta lo que te ha pasado. Uy, no termino nunca. Y mira a ver qué cosa es lo que sale de eso. No es mala idea. Sí. Qué rico trabajo. Conocerse a uno mismo, ¿no? Sí, qué manera de purgar. Qué rica manera de sanar y purgar. Exactamente, sí. Y lo que haces con un psicoanalista, como dices tú, es contarle tus historias. De acuerdo. Eres un contador de historias. De acuerdo. Y si uno lo hace así de manera como tarea todos los días, encima te sale más barato, porque el psicoanalista suele ser caro. Fernando me va a estar viendo y me va a matar mi psicoanalista. Sí, hay que mandarle saludos. De todas maneras. O sea, si no fuera por él, no estaría en ningún lugar. No estaría respirando. Alonso, gracias de verdad por esta entrevista. Me encantó conversar contigo y ahí está. Y gracias también, Cuerpos secretos. Yo le he empezado a ojear y me quedo fascinada. Es más, se me ha hecho tarde, he venido a trabajar un poco tarde porque me quedé pegadaza. Así que ahora sospecho que me voy a quedar despierta hasta bien tarde, leyendo, y si mañana vengo a trabajar así ojerosa y demacrada es por culpa del señor Eso Alonso es lo mejor que me has podido decir. Gracias. Muchas gracias, Juliana. Ha sido un gusto estar contigo. Igualmente. Me voy, señores. Regreso mañana viernes, fin de semana. Buenas noches y duerman bien. Chao. Amigos, son las 12:03 y desde la central de informaciones les presentamos nuestro gran resumen de la hora. Lo comenzamos comentándoles que el ministro de Trabajo, José Villena, pidió disculpas